diputadas y diputados, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso, muy buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión, solicito al diputado secretario Gaspar Armando Quintal Parra se sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Diputada Carmen Guadalupe González Martín. Presente. Diputada Alejandra Los Ángeles Novelo Segura. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra, presente. Diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Presente. Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Diputada Dafne Celina López Osorio. Diputada Carla Vanessa Salazar. Diputado José Crescencio González. Diputada Vida Arabari Gómez Herrera. Se encuentran 8 de los 9 integrantes de esta comisión. Hay quórum, Presidenta. Gracias, secretario. Siendo las 15 horas con 29 minutos del día miércoles 25 de mayo del año en curso, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentra reunido en este acto el quórum reglamentario. Informo a esta comisión permanente que la diputada Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura ha solicitado la justificación de su inasistencia previamente a esta presidencia, la cual se le concede. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituida la sesión. Tercero, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 23 de mayo de 2022. Cuarto, asuntos en cartera. Inciso A, distribución de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 bis al reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán en materia de dictámenes legislativos, suscrita por el diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Inciso B, presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 30 y 55 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán y se adiciona la fracción 14ª del artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, signada por la diputada Carmen Guadalupe González Martín, así como presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, de la Ley de Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, suscrita por la diputada Vida Arabari Gómez Herrera. Inciso C, continuación del análisis de la iniciativa para modificar la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, el Código de Familia para el Estado de Yucatán, la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley del Catastro del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de los Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Ley para la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, respectivamente. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, me permito solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 23 de mayo del año en curso y ponerla a discusión en este momento. Las diputadas y los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Esta discusión de las diputadas y los diputados el acta de la sesión anterior. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Someto a votación el acta. Si la aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Pasando al inciso A de los asuntos en cartera, se instruye a la Secretaría General
para que se sirva distribuir la iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 73 bis al reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán en materia de dictámenes legislativos, suscrita por el diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres. Una vez que se encuentra ya distribuida la iniciativa, pregunto a las diputadas y diputados si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra para hacer algún comentario u observación, puede requerirlo a esta presidencia. Continuando con el inciso B de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 30 y 55 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán y se adiciona la fracción 14ª del artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, signada por la diputada Carmen Guadalupe González Martín, así como la iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, suscrita por la diputada Vida Aravari Gómez Herrera, se ha instruido a la Secretaría General para que elabore 2 dictámenes, uno conteniendo reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán y uno más con reformas a diversas leyes estatales. Esto debido a la afinidad y coincidencia que han presentado ambas iniciativas. Asimismo, con relación a la propuesta de requerir al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio relativo a la verificación y validación con el fin de determinar la viabilidad constitucional de las iniciativas en estudio, misma que fue aprobada por los diputados que integramos esta comisión permanente, informa esta comisión que se dio respuesta al respecto, por lo que en este momento solicito a la Secretaría General tenga a bien distribuir el oficio correspondiente. Gracias. Solicito al diputado secretario Jesús Efrén Pérez Bayote se sirva dar lectura al mismo. Con gusto, Presidenta. Conclusiones. Primera, es evidente que existe una tendencia legislativa encaminada a garantizar que las personas que representen a la comunidad tengan un perfil no violento, ello a efecto de erradicar la violencia contra las mujeres y los menores, en todas sus expresiones dentro de los espacios de toma de decisiones. En este sentido, las iniciativas señaladas en el apartado anterior responden a una necesidad social con miras a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el marco internacional previamente referido, tal como la Convención Belém do Pará, la Declaración y el Plan de Acción de Beijing, entre otras, así como lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la particular del Estado de Yucatán. Segunda, en este sentido se concluye que se debe brindar especial énfasis y atención a la lucha histórica de las mujeres contra la violencia, así como lo concerniente al interés superior del menor, aspectos plasmados en las iniciativas en estudio, ya que, como quedó evidenciado en el considerando quinto, el principio de presunción de inocencia no aplica en el tema de estudio, toda vez que no estamos al frente de un proceso penal en donde se debiera salvaguardar la presunción de inocencia. Y sí, por el contrario, se debe contemplar que los que están al frente de los cargos públicos tengan como requisito para su designación o postulación al mismo no tener antecedentes penales por los delitos que
preservan bienes jurídicos tutelados a favor de las mujeres y los menores. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la formulación, no tener sentencia firme en. Sin nota particular y esperando que sea de utilidad la información y el análisis jurídico que antecede, queda y firma el licenciado Mario Maldonado Espinosa, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Pregunto a las diputadas y diputados si alguno quisiera hacer uso de la palabra para hacer algún comentario u observación. Puede requerirlo a esta presidencia. Informo a esta comisión permanente que el diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres se encuentra presente en esta sesión. Bienvenido, diputado. Si no hubiere comentario con relación al estudio realizado por el Instituto, solicito a la Secretaría General tenga bien distribuir el proyecto de dictamen que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán. No le instruyeron. Pido al diputado secretario Jesús Efrén Pérez Bayote se sirva dar lectura al mismo. Con gusto, presidenta. Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de violencia de género y deudores alimentarios. Artículo único. Se reforma la fracción novena, se adiciona la fracción décima, recorriendo la actual fracción décima para quedar como fracción onceava al artículo 22. Se reforma la fracción decimosegunda, se adiciona la fracción decimotercera, recorriéndose la actual fracción decimotercera para quedar como fracción decimocuarta del artículo 46. Se reforman las fracciones sexta y séptima y se adicionan la fracción séptima al artículo 60, la fracción octava, perdón, al artículo 65. Se reforma el tercer párrafo, las fracciones sexta y séptima y se adicionan las fracciones octava y novena al artículo 72. Se reforma la fracción decimoprimera y se adiciona la fracción decimosegunda, recorriéndose la actual fracción decimosegunda para quedar como fracción decimotercera al artículo 78. Todos de la Constitución Política del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 22, fracción novena, no ser deudor alimentario moroso. Fracción décima, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Y fracción décima primera, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. Artículo 46. Décimo segunda, no ser deudor alimentario moroso. Décimo tercera, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Y décima cuarta, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. Artículo 65, fracción sexta, haber residido en el Estado durante los 2 años anteriores al día de la designación. Séptima,
no haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, de un organismo autónomo, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal o ministro de culto durante un año previo al día de la designación. Y octava, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Artículo 72. Para ser consejera o consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se requiere: fracción sexta, haber residido en el Estado durante los 2 años anteriores al día de la designación. Séptima, no haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, de un organismo autónomo, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal o ministro de culto durante un año previo al día de la designación. Octava, no ser deudor alimentario moroso. Y novena, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Artículo 78, fracción décima, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. 11ª, no ser deudor alimentario moroso. 12ª, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Y 13ª, para ser síndico se requiere, además de lo anterior, contar al día de la elección con el nivel escolar que establezca la ley en cada caso. Y no ser directivo de algún partido político o de haber sido un año antes de haberlo sido un año antes de la elección. Transitorios, entrada en vigor. Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dada en la Sala de Usos Múltiples Maestra Consuelo Zavala Castillo, del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 24 días del mes de mayo del año 2022. Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación. Presidenta, diputada Carmen Guadalupe González Martín. Vicepresidenta, diputada Alejandra Los Ángeles Novelo Segura. Secretario, diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Secretario, diputado José Efrén Pérez Bayote. Vocal, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Vocal, diputada Dafne Celina López Osorio. Vocal, diputada Carla Vanessa Salazar González. Vocal, diputado José Crescencio Gutiérrez González. Vocal, diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres. ¿Me puedo quitar el cubrebocas, Presidenta? Diputado. Presidenta, quiero celebrar este dictamen. Habíamos nos habíamos detenido a hacer un estudio preciso, puntual, y creo que este es un muy buen paso para cumplir con la demanda de todas las mujeres del Estado, independientemente de los colectivos, los cuales también nos sumamos. Estamos haciendo una legislación en la cual no tiene porosidad, no le estamos dando salida al agresor y le estamos dando un grado de constitucionalidad sumamente sólido, lo cual esto hay que celebrarlo porque va a permitir que los agresores debidamente procesados estén donde deben de estar y no estén en la calle porque por alguna porosidad de la ley o haber incurrido en alguna falta que pudiese generar la apertura de alguna posible violación de algún derecho el cual pudiese estar sujeto a que se desestimara el procedimiento jurídico. Y esto es lo que realmente necesita el Estado. Quiero felicitar a todas las diputadas, los diputados, porque cuando hacemos leyes en apego al derecho, lo que estamos generando es
que todas las mujeres sepan que van a recibir una justicia real, expedita, y que quienes transgreden van a estar donde deben de estar. Así que, y que no pueden participar en la vida pública, que eso es lo más importante, y que de esta forma señalamos que, y depuramos que en cualquier caso quienes nos van a representar y quienes estemos representando y quienes estamos representando gocemos de un ejercicio y de una solidez moral y sobre todo jurídica que a todas luces nos permite estar de acuerdo al Estado de Derecho y sobre todo que se deje de utilizar al poder público y político para ampararse en materia de estas violaciones a los derechos de la mujer. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Rafael. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Les pregunto entonces, diputadas y diputados, si se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido. Si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se encuentra el proyecto de dictamen suficientemente discutido por unanimidad. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad el dictamen. En tal razón, se solicita a la Secretaría General recabar las firmas respectivas y darle el trámite pertinente. Continuando con el mismo asunto en cartera, en este momento se instruye a la Secretaría General para que distribuya el proyecto de dictamen mediante el cual se modifican los artículos 30 y 55 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán y se adiciona la fracción 14ª del artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. Secuencia de lo anterior, pido al secretario diputado Gaspar Armando Quintal Parra se sirva a dar lectura del mismo. ¿En la parte del decreto? Sí, Presidenta, con gusto. Decreto que modifica la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán y la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán en materia de violencia de género y deudores alimentarios. Se adicionan las fracciones 10 y 11 al artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 15, de la 1 a la 9, igual, décima, no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. No ser deudor alimentario moroso. Artículo 2, se adicionan las fracciones 1 y 2 y se reforma el párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 55, las y los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos y candidatas independientes, además de acreditar los requisitos señalados en los artículos 24, 46 y 78 de la Constitución, deberán acreditar no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. No ser deudor alimentario moroso, las demás establecidas en esta ley dependiendo de la elección de que se trate. Artículo 3, se reforma el párrafo 2 del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 16.
Los comisionados deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones 1, 2, 5, 7, 6, 7 y 8 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Artículo 4. Se adiciona el artículo 24 bis, se reforma la fracción quinta y se adicionan las fracciones 6 y 7, recorriéndose la actual fracción 6 para quedar como fracción 8 del artículo 25 del Código de la Administración Pública de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 24 bis. Para salvar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el servicio público, independientemente de que las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicios de sus derechos laborales, tendrán las siguientes obligaciones de carácter general. 1. Promover, respetar, reconocer y proteger los derechos humanos desde un enfoque interseccional y una perspectiva de género incluyente y la no discriminación. Y 2. Abstenerse de toda práctica discriminatoria, violenta y violatoria de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y poblaciones de atención prioritaria. Artículo 26, de la 1 a la 4 igual. 5. Tener un modo honesto de vivir. 6. No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. 4. No ser deudor alimentario moroso y, 7. No ser deudor alimentario moroso y 8. Los demás que dispongan otras leyes. Artículo 5. Se reforman las fracciones 12 y 13 y se adiciona la fracción 14 del artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 40 de la 1 a la 11 igual. Fracción 12ª. Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido. 13ª. Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y 14º. Los mecanismos que garanticen la prevención de la violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio y contra el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Transitorios, entrada en vigor. Artículo 1. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Cláusula derogatoria. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este decreto. Dado en la Sala de Usos Múltiples, maestra Consuelo Zavala Castillo, del recinto del Poder Legislativo de la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 25 días del mes de mayo del año de 2022. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Si se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido, si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se encuentra lo suficientemente discutido por unanimidad. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad el dictamen. En tal razón, se solicita a la Secretaría General recabar las firmas a que haya lugar y darle el trámite correspondiente. Continuando con el inciso C, último de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa para modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, el Código de Familia para el Estado de Yucatán, la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley del Catastro del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán,
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. Les pediría a los diputados integrantes si alguno quisiera presentar observaciones o aportaciones a dicha iniciativa. En este momento se ha instruido a la secretaria si algún otro diputado o diputada quisiera hacer observaciones o tuviera aportaciones con relación a dicha iniciativa. Únicamente recibimos más aportaciones a dicha iniciativa por parte de la diputada Dafne Celina López Osorio, que nos hizo llegar, la cual le pediría a la Secretaría General se sirva a distribuirlas entre los integrantes de esta comisión. Jesús Pérez Bayote, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Del análisis de la iniciativa, consideramos adecuado que se pudiera agregar un artículo transitorio segundo en relación a los derechos adquiridos. Me voy a permitir darle puntual lectura. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto tengan patente de aspirante a notario tendrán derecho a ocupar las notarías que resulten vacantes en los términos establecidos en la Ley de Notariado que se aplicó para su otorgamiento, para cuyos efectos quedará vigente en la parte conducente y únicamente respecto de dichos aspirantes hasta su conclusión. Quienes hayan obtenido la patente de aspirante a notario a partir de la entrada en vigor del presente decreto tendrán derecho a ocupar las notarías públicas vacantes en los términos establecidos en esta ley, una vez que se hayan otorgado las patentes de notario a todos los aspirantes a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Sería esa la aportación, Presidenta. Le hago entrega por escrito con la fundamentación adecuada para que sea analizado y, en su caso, tomado en cuenta. Gracias, diputado secretario. Le pediría, instruyo a la Secretaría General, tenga bien reproducir entre todos los integrantes y también para el diputado Rafael Echazarreta las aportaciones presentadas por el diputado Jesús Efrén Pérez Bayote a esta comisión en este momento. Si algún otro diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra. Si no hubiera más intervenciones y en virtud de no existir más aportaciones u observaciones a las iniciativas presentadas, me permitiría solicitar a la Secretaría General un proyecto de dictamen a fin de que se nos pueda presentar para que podamos darle continuidad al estudio de las iniciativas. En tal virtud, declaro un receso para retomar la sesión el día de mañana a las 10:30 horas, a fin de que podamos continuar con dicha discusión y análisis de la propuesta de dictamen.
¿Es cuánto?